Colombia es uno de los países latinoamericanos donde el derecho constitucional ha vivido una transformación más profunda en los últimos 30 años. Algunos lo llaman revolución constitucional, otros transición paradigmática. Pero una categoría ha adquirido especial relevancia, el neoconstitucionalismo colombiano. Es por ello que es importante preguntarse, ¿qué características del neoconstitucionalismo colombiano destacan y por qué? El neoconstitucionalismo no es simplemente una etiqueta teórica, es una nueva manera de comprender la Constitución como norma vinculante, expansiva y con fuerza transformadora. De los múltiples rasgos que García Jaramillo identifica, uno sobresale de manera especial en el caso colombiano: la eficacia práctica y expansiva de los derechos fundamentales. Esto significan tres cosas. La primera, la Constitución se volvió plenamente normativa. Explica que, a diferencia del viejo modelo constitucional programático, declarativo y subordinado para la ley, la Constitución de 1991 introdujo un modelo donde sus mandatos son directamente aplicables y vinculantes para todos los poderes públicos. Esto es un sello del neoconstitucionalismo. Las normas de la Constitución no son preceptivas y se aplican directamente en casos concretos. Esto cambia todo, ya que no se espera que una ley desarrolle un derecho para que pueda exigirse, ya que el derecho es exigible por su sola consagración constitucional. 2. Los jueces, especialmente la Corte Constitucional, amplían y concretan los derechos. García Jaramillo afirma que en Colombia la jurisprudencia no solo interpreta derechos, crea derechos fundamentales derivados, innominados o implícitos. Ejemplo clave de ello son el derecho al mínimo vital, el derecho a una vida en condiciones dignas, el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esto se basa en los principios de interpretación sistémica y extensiva. Los derechos fundamentales expresan un sistema cultural de valores y su lenguaje abierto exige concreción judicial. La Corte cumple con una función estructural, hace que los derechos sean efectivos y no simbólicos. El 3. La acción de tutela como herramienta de democratización. La tutela es la aplicación más visible y cotidiana del neoconstitucionalismo. García Jaramillo señala que el instrumento que permitió que el modelo constitucional bajara a la vida real, generando que los ciudadanos comunes puedan exigir directamente sus derechos frente al Estado y particulares. El aumento del número y tipo de derechos ha estado acompañado por la creación y mecanismos judiciales para su garantía. La más significativa interpretación procesal es la tutela. Esto no ocurre en la mayoría de países latinoamericanos con la misma intensidad. En conclusión, la característica más destacada del neoconstitucionalismo colombiano es la eficacia real, práctica y expansiva de los derechos fundamentales, producto de la fuerza normativa de la Constitución, su interpretación moral, sistémica y principialista, la acción constante de la Corte Constitucional, la tutela como instrumento de acceso al ciudadano. Este modelo hace que Colombia se ubique, como lo indica el autor, entre los países donde más profundamente se ha calado el constitucionalismo de derechos en la vida pública. Entonces vamos con otra pregunta, y es ¿por qué el neoconstitucionalismo colombiano es relevante para entender las políticas públicas? Las políticas públicas no son neutrales, se diseñan, ejecutan y evalúan dentro de un marco jurídico que condiciona sus alcances. Y en Colombia ese marco es un constitucionalismo robusto, valorativo y activador de derechos, que afecta a todas las fases de la política pública: formulación, implementación, evaluación y control. Vamos por partes entonces. Primero, la Constitución se volvió el marco obligatorio de toda decisión pública de acuerdo con el autor. Las normas dogmáticas determinan que aquello que las normas orgánicas les está permitido hacer, esto tiene consecuencias directas. La política pública debe ajustarse a los derechos fundamentales. Ya no basta justificar decisiones con criterios técnicos o económicos. Ahora se exige justificar constitucionalmente proporcionalidad, razonabilidad, no discriminación, igualdad, materia de dignidad. Ejemplo, una política de salud no se evalúa solo en términos de cobertura, sino también en capacidad real de garantizar derechos fundamentales a la salud. 2. Judicialización de las políticas públicas. El neoconstitucionalismo fortaleció la legitimidad de la revisión judicial. Entonces el Poder Judicial es un verdadero poder público del Estado. Esto implica que las decisiones administrativas y políticas pueden ser corregidas por la Corte, deben superar el test de proporcionalidad, están sujetas a control por vía de tutela. Ejemplo, las sentencias cito en materia de salud, de mínimo vital o de órdenes estructurales de desplazamiento forzado. La política deja de ser un campo exclusivo del Ejecutivo. El constitucionalismo la judicializa y la vuelve exigible. 3. Las políticas públicas adoptan su estructura en mandatos constitucionales.
El autor explica que en Colombia hay un tránsito del orden jurídico hacia la Constitución y no al revés. Esto significa que las políticas públicas deben garantizar cumplimientos progresivos de derechos, no pueden retroceder. Deben priorizar poblaciones vulnerables, deben diseñarse conforme a los criterios de igualdad real. Todo esto proviene del modelo axiológico del Estado Social de Derecho. Y 4. La ciudadanía y participación, los ciudadanos como actores de control público, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y populares, entre otras, permiten que la política pública sea revisada no solo por los jueces, sino por la ciudadanía organizada. Los planes, los presupuestos y programas son objeto de escrutinio constitucional constante. Esto implica que la formulación de políticas debe anticipar reclamos ciudadanos, estándares constitucionales, posibles decisiones judiciales correctivas. Entre otras palabras, el neoconstitucionalismo democratiza la política pública y lo vuelve exigible por la ciudadanía. El neoconstitucionalismo colombiano no es un concepto abstracto, es un modelo de funcionamiento del Estado que afecta a la vida diaria de las personas. Su característica más destacada es la eficacia y la expansión judicial de los derechos fundamentales que ha definido nuestra cultura jurídica, y su impacto en las políticas públicas es profundo. Obliga al Estado a diseñar e implementar acciones conforme a estándares constitucionales bajo el control ciudadano y judicial y con enfoque de derechos. Entender este fenómeno no es solamente la clave para abogados o jueces, sino para servidores públicos, formuladores de políticas, investigadores y ciudadanos, porque en Colombia toda política pública es ante todo una política constitucional.